Aplicación jurídica de las providencias preventivas en el juicio de alimentos. Partiendo con el análisis de este tema, es necesario señalar que las providencias preventivas son instrumentos previstos por la norma procesal pertinente designados a garantizar los derechos que nacen de una relación jurídica. En otras palabras, las providencias preventivas son medios de aseguramiento que exige un individuo, que exige una persona para asegurar el crédito de algún acuerdo previamente realizado. Estas providencias preventivas en sí son las medidas cautelares, es decir, si nosotros vamos a un enjuiciamiento, suponemos que ya existe un problema jurídico y a su vez que una de las partes litigantes ha sufrido algún tipo de agravio. En nuestro Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 124, nos habla sobre la procedencia de estas providencias, de estas medidas, que nos dice que cualquier persona puede solicitar, antes de presentar la demanda y dentro del proceso, solicitar el secuestro o la retención de la cosa que se litiga o que se va a litigar o de los bienes para asegurar ese crédito. El secuestro o la retención de la cosa se va a solicitar a la o al juzgador de primera instancia, aun cuando dicha causa se encuentre pues por corte provincial. Por otro lado, también es muy importante saber los requisitos que nos establece este código para aplicar estas medidas preventivas. Primero, que cuando se solicita el secuestro o la retención de la cosa, es necesario probar la existencia del crédito, probar la obligación en sí. Y como segundo punto, probar también que los bienes del deudor se encuentran en tal estado. Es decir, que no puede cubrir la deuda, que pueda desaparecer u ocultarse, y a su vez que este deudor pueda o intente enajenarlos. Entonces, estas providencias preventivas tienen como finalidad o su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de una obligación. En este caso, al hablar de materia de alimentos, obligamos o aseguramos el derecho que tiene el alimentante con un menor de edad. Muchas gracias. Periculum in more significa el peligro por la mora procesal, en la cual se guarda especial relación con la adopción, que son las medidas cautelares, para tratar de asegurar el resultado futuro, así constituyéndose uno de los requisitos imprescindibles para decretar ese tipo de medidas preventivas, orientándose a conservar intacto el patrimonio del deudor o de la persona responsable del suceso con el que se pretende garantizar el cumplimiento futuro de la prestación. Tenemos que tener presente y recordar que el periculum in mora se trata de uno de los requisitos básicos para la adopción de las medidas cautelares, con objetivo inmediato, que es procurar que los bienes jurídicos, cualquiera que sea su clase o naturaleza, permanezcan acervo patrimonial del sujeto pasivo para que permanezcan integrados en él. Y si tiene la posibilidad de adopción de medidas cautelares inaudita, la cual parte constituye una novedad de la actual ley jurisdiccional, que está basada en la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia. Por otro lado, tenemos el fumus boni iuris, que es el significado de apariencia de buen derecho, que es uno de los criterios utilizados por las jurisprudencias que para poder determinar provisionalmente si existe elementos de juicio suficientes que, sin prejuzgar el fondo del asunto, permitan adoptar medidas cautelares mientras dure la sustanciación del procedimiento. De hecho, en alguno de los ámbitos legales se conoce también como la verosimilidad del derecho invocado, que es un requisito esencial para obtener y amparar una medida cautelar. El fumus boni iuris se trata del requisito más importante que debemos apreciar y tiene que tomar en cuenta también el juez de cara a la obligación de emitir una medida cautelar. Por otro lado, también tenemos lo que es el procedimiento, y está establecido en el artículo 127 del COGEP, donde podemos ver que existen muchos casos de petición de providencias preventivas, y creo que la mayoría de ellos no se desarrollan adecuadamente porque carece de eficacia al momento de admitir la demanda. Es decir, esta petición
para que tenga mayor efectividad, debe ser solicitada al momento de la demanda, pues si no, caso contrario, no garantiza el estado o preservación del bien objeto del litigio. Providencias preventivas permitidas en los procesos de alimentos. De este tipo de providencias tenemos 4 en el Código Orgánico General de Procesos, establecidas en los artículos 126, 129, 130 y 131 del mencionado código. La primera es la prohibición de enajenar bienes inmuebles. La segunda es el secuestro, la tercera es la retención y la cuarta es el arraigo. Hablando de la prohibición de enajenar bienes inmuebles, tenemos que el juzgador, en función a la ley y en función a petición de la parte accionante, puede establecer la prohibición de enajenar bienes inmuebles y pedirle al registrador de la propiedad que la inscriba sin que éste cobre ningún rubro. Mientras subsista la enajenación, no se podrá ni hipotecar, ni enajenar, ni poner ningún gravamen alguno sobre los bienes que han sido impuestas la prohibición. Para la prohibición de enajenar de los inmuebles, bastará con que se acompañe el crédito del deudor al realizar la enajenación y que éste no tendría otros bienes para cubrir la deuda. El secuestro. Podrá ordenarse el secuestro de los bienes y sus frutos en los casos en los que se tema su deterioro. La parte accionante, quien pide el secuestro, podrá oponerse prestando en el acto caución suficiente. El secuestro de bienes inmuebles se inscribirá en el registro de la propiedad y no podrá imponerse otro gravamen sobre él mientras éste no haya sido cubierto. Retención. La retención se verificará en las rentas, créditos o bienes del deudor o de un tercero. Ordenada la retención, bastará que se notifique a la persona en cuyo poder estén las rentas, créditos o bienes que se retengan, para que no se las entregue mientras no haya una orden judicial. Esta orden podrá impugnarse en término de 3 días. El arraigo. El accionante que tema que el accionado pueda huir, entonces puede poner un arraigo, siempre y cuando demuestre la existencia de la deuda y que el deudor es extranjero y que no tiene bienes raíces suficientes para cubrir la deuda. En cuanto a la caducidad de las providencias preventivas, tenemos que éstas, si no se ha presentado la demanda, caducarán en 15 días. En el caso en que no se haya exigido la obligación, el solicitante tendrá que pagar los daños y perjuicios ocasionados. En conclusión, las medidas cautelares son mecanismos de protección y garantía del resultado del proceso iniciado o por iniciarse, con la finalidad de evitar que el derecho controvertido sea iluso al expedirse una sentencia favorable al demandante del proceso. A tal efecto, la normativa procesal y la doctrina nos otorga una serie de providencias cautelares a efectos de obtener la finalidad descrita con anterioridad. Por ello, el juzgador, antes de resolver las contravenciones o no de una medida cautelar, debe ponderar los derechos afectados en una eventual ejecución de la misma, con el interés particular del solicitante de la medida. En materias de alimentos, la finalidad de la medida cautelar es muy clara. Busca proteger el derecho del alimentario a que éste pueda cubrir necesidades más básicas y que éstas puedan asegurarse mientras se lleva a cabo el proceso judicial que puede tomar algunos meses. La consagración de la tutela cautelar tiene como finalidad garantizar que el tiempo que toma el proceso no termine por perjudicar al titular de una situación jurídica de ventaja, quien se ve en la necesidad de acudir al proceso para protegerlo. Por ello, algunos autores nacionales han establecido que dicha consagración en nuestro ordenamiento jurídico guarda una estrecha relación de algunos valores constitucionales, entre los que se encuentran el Estado constitucional, el principio de igualdad y el respeto del derecho de la tutela
jurisdiccional efectiva. También la tutela ordinaria puede tener un objeto preventivo. También la providencia definitiva no cautelar puede, en ciertos casos, dictarse con un carácter de urgencia, consiguiendo de este modo que la tutela ordinaria llegue sin retardo. Pero para que surja el interés específico en reclamar una medida cautelar, es necesario que a estos dos elementos, prevención y urgencia, se añada un tercero, que en el que propiamente reside el alcance característico, que es el periculum in mora. Esto es, que hay una necesidad de que para obviar oportunamente el peligro de daño o amenaza del derecho, la tutela ordinaria se manifiesta como demasiado lenta, de manera que espera que se demore a través de lo largo el proceso ordinario. Sin duda alguna, el derecho a alimentos es un derecho que tiene características muy específicas, especialmente para los titulares de este derecho, que en su mayoría son niños, niñas y adolescentes, a quienes constitucionalmente se les ha dado el rango de grupo de atención prioritaria y por lo tanto merecen especial protección en los ámbitos públicos y privados. Gracias.